Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy le damos la bienvenida a la siguiente clase del avivamiento para Venezuela y las naciones. Es la lección número 3, día número 4. Y estamos hablando del tema de honestidad. Entonces, vamos a comenzar primero haciendo una oración, ¿verdad? Invocando a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, por favor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, que nos guíes en este estudio del día de hoy. Padre, te pedimos que a través del Espíritu Santo nos puedas revelar todo acerca de la verdad y de la honestidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guíes de manera amorosa y nos reveles cuáles son esas barreras que hay en nuestro corazón que nos impiden tener un avivamiento, una sanación, una relación íntima contigo, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos acompañes en este estudio, Padre, y que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones de las personas que están aquí viendo el video, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces continuamos con la honestidad. Estamos trabajando, les recuerdo, con el libro de En Busca de Dios. Y vamos a ver cómo el silencio, dice, rompe el silencio, se llama esta lección de hoy. Dice, el silencio no es oro cuando lo usamos tratando de esquivar la verdad. Todo intento que hacemos de escondernos de Dios mediante el silencio o la mentira es absurdo. ¿De verdad creemos que Dios no notará nuestro pecado o nuestros esfuerzos de escondernos? Aparentemente sus discípulos pensaban que este era el caso. ¿Ok? Entonces vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Y dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Continuamos aquí, dice, ¿no es increíble que un grupo de hombres tan cercanos a Cristo estuviera de verdad discutiendo quién de ellos era el más importante? Así fue. Y Cristo lo oyó su discusión y escuchó en su silencio la actitud pecaminosa y orgullosa que movían a cada uno de ellos a querer tener autoridad sobre los demás. Al preguntar qué discutían por el camino, Cristo daba a sus discípulos la oportunidad de limpiarse, de andar en luz con Él. En vez de eso, se cerraron, esperando sin duda evitar decir la verdad, pero una mentira por omisión es también una mentira. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? Realmente en este pasaje no estamos hablando acerca de lo que ellos venían discutiendo, que de lo que se trata el pasaje como tal, ¿no? Sino que lo que estamos evidenciando aquí es la actitud de Jesús de preguntarles de qué venían discutiendo, sabiendo él de lo que realmente estaban discutiendo, de qué venían hablando en el camino. Pero aquí es donde entra el comportamiento de Jesús, ¿verdad? Es que él le está preguntando para darle la oportunidad de que ellos puedan limpiarse.
¿verdad? Y continuar en luz con Él. Entonces, aquí vemos una pregunta que dice, ¿por qué razón esperaría Cristo para hablar con los discípulos en vez de interrumpirlos mientras aún estaban hablando? ¿Por qué la espera para confrontarlos? Ok, yo puse aquí para darles la oportunidad de limpiarse y de andar en luz. O sea, aquí vemos que primero que Jesús sabe todo lo que está pasando en esta situación y de que Él espera un momento prudente, vamos a decir así, y les pregunta, ¿ok? Entonces, en ese preguntar no es porque Él no sepa lo que está pasando, sino porque Él, en vista de que se da cuenta de que están en una condición inadecuada, están discutiendo algo inadecuado, les da la oportunidad de que ellos puedan arrepentirse de esa actitud que están teniendo en ese momento. Entonces, si continuamos con la lectura, dice, los discípulos no fueron los primeros en tratar de esconder su pecado. Adán y Eva hicieron el mismo intento fallido. Ok, entonces vamos a citar en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Se dice, después de tomar parte en lo que había prohibido Dios, Adán y Eva perdieron su inocencia y descubrieron su culpa y su desnudez. Inmediatamente se dispusieron a ocultarse, cosiendo hojas de higos y buscando la forma de confundirse con el paisaje. ¿Alguna vez has pensado en lo ridículo que fue que Adán y Eva pretendieran que un árbol o arbusto los escondiera de Dios? ¿Alguna vez has pensado lo ridículo que es que tú y yo creamos que con silencio acerca de nuestro pecado podemos despistar a Dios? Así de interesante también es la pregunta de Dios. ¿Dónde estás? El versículo 19, ¿verdad? Dice, claro que Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y Eva. Él lo había visto todo. Sabía lo que habían hecho y sabía dónde se estaban escondiendo. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo se repite el patrón del comportamiento de Dios en dar una oportunidad al hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta. Y pregunta, ¿dónde estás? Porque ya sabía su condición de estarse escondiendo porque se sentía culpable, porque ya sabía que había pecado. El pecado en este caso fue la desobediencia, ¿verdad? Ya Dios les había dicho que no iban a poder comer de un árbol específico. Ellos desobedecieron, influenciado por la serpiente. Y en el mismo momento en donde Dios les pregunta ¿dónde estás?, ellos sintieron vergüenza porque sabían que habían pecado. Se escondieron intentando esconderse de Dios. Eso es lo que aquí dicen como que es ilógico, ¿verdad? Que tratemos de escondernos de Dios porque Dios sabe todo sobre nosotros, lo que hemos hablado anteriormente. Lo único es que nos está dando la oportunidad de que nos sinceremos con Él, de que seamos honestos y que nos arrepintamos. Entonces, yo quería, ¿verdad?, salirme un poquitico de lo que nos está guiando el libro, ¿verdad?, para explicar un poco acerca de romper el silencio. Cuando comenzamos, hablamos de romper el silencio. Entonces ya estamos aprendiendo que de la única forma que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados es nosotros rompiendo el silencio y confesando ante Dios nuestra falla. Entonces, aquí estamos viendo
como el silencio, en el primer caso de los apóstoles que no respondieron cuando Jesús les preguntó por qué discuten, o en el segundo caso de Adán y Eva cuando Dios le pregunta ¿dónde están? O sea, hay un silencio, ¿verdad? Que es parte de nuestra naturaleza, de ocultar nuestro pecado. Entonces, en esta lección, cuando decimos romper el silencio, nos vamos a referir a eso, como a romper las barreras que nos alejan de recibir la misericordia de Dios, ya que sabemos que es por medio de la confesión de nuestro pecado que nosotros vamos a ser perdonados. Una de las barreras que nos impiden recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? Y es una de las más comunes porque las hacemos sin saber las consecuencias que esto va a ser, es la ignorancia. De hecho, a mí me gustaría citar en Isaías capítulo 5, versículo 13. Por eso mi pueblo será deportado sin saber por qué. Morirán de hambre sus nobles, su gente perecerá de sed. También vemos en Osea 4:6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí vemos cómo Dios nos está diciendo que el pueblo peca por falta de conocimiento. Entonces, ¿de conocimiento en qué? En la palabra de Dios, ¿ok? Si nosotros no conocemos acerca de la palabra, estamos pecando sin saberlo, porque ¿cómo podemos saber algunas cosas? Otras son muy obvias, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber algunas cosas si no estamos en conocimiento de lo que dice nuestra Biblia? Entonces, otra de las barreras que tenemos, ¿verdad? Y que necesitamos romper, porque son barreras que nos impiden tener un avivamiento o sanación o algún acercamiento hacia Dios, es acerca de la incredulidad. Entonces nosotros podemos confesar nuestra incredulidad, pedir perdón, arrepentirnos y de una vez declarar nuestra fe en Dios, como Padre, en Jesucristo como su Hijo, en Dios como Espíritu Santo y en la palabra de Dios como la verdad absoluta que es la Biblia. Otra de las verdades que debemos confesar ante Dios, otro silencio que debemos romper, es acerca del pecado no confesado, ¿ok? Entonces, este pecado no confesado puede involucrar muchas cosas. A veces es no confesado por ignorancia, a veces por desconocimiento, a veces porque simplemente no lo reconocemos. Y estos tipos de pecado también pueden ser de diferentes índoles, ¿verdad? Entonces yo quería también hacerle como un listado acerca de estos pecados para que pueda como cubrir todo lo que nosotros en una oración debemos confesar ante Dios. Debemos romper el silencio para que pueda traer la bendición que Dios nos ha prometido. Proverbios 28, versículo 13. No prosperará el que oculte sus faltas, el que las reconoce y se enmienda alcanzará misericordia. Okay, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Y eso quiere decir que Él se ha comprometido, confiando en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, que confesando nuestro pecado podremos salir como si nunca los hubiésemos cometido. Okay, entonces, luego de habernos confesado con Dios, ¿verdad? Por todos esos pecados encubiertos que quizás han tenido años ahí culpándonos, haciéndonos sentir mal. Luego de que Dios nos perdone, nosotros también debemos
perdonarnos a nosotros mismos, ¿ok? Por haber encubierto esos pecados. Y luego de nosotros perdonarnos a nosotros mismos, también debemos de proceder a perdonar cualquier amargura, cualquier resentimiento, cualquier dolor o raíz que se encuentre ahí en nuestro corazón acerca de perdonar a nuestro prójimo. Entonces, el perdón, ya sabemos entonces que también es uno de las cosas que ocultamos ante Dios. Es una de las barreras que nos impide acercarnos a Él. Ok, en Marcos 11, versículo 25 dice: y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña lista de las cosas que posiblemente podamos estar encubriendo, ¿verdad? Que debemos confesar ante el Padre para romper barreras. Pudiera ser el ocultismo. Dice, haber participado en juegos, supersticiones, haber estado escuchando por mucho tiempo música de rock satánico, drogas, brujería o adivinos, de hecho ídolos. Todo esto que se encuentra dentro del ocultismo es una causa de estar impidiendo nuestra cercanía con Dios, nuestro avivamiento, nuestra sanación. En Éxodo 23-24 dice: no imitarás la conducta de esos pueblos, ni adorarás a sus dioses, ni les darás culto, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Darás culto al Señor tu Dios. O sea, aquí estamos viendo cómo Dios nos da una instrucción acerca del ocultismo, de participar en este tipo de cosas, de adorar dioses. Y además también nos da promesas, ¿verdad? Donde dice: bendeciré tus alimentos, tu bebida, yo alejaré de ti las enfermedades, en tu tierra no habrá mujer que abortará, ni será estéril, y les daré una vida muy larga. ¿Okay? Entonces, de esta manera queda muy claro cómo si nosotros hemos participado en alguna de estas cosas, hemos estado pecando. También podemos hacer una oración para librarnos de estas ataduras y confesar ante Dios nuestro pecado. Ok, entonces, si hemos participado en alguna de estas formas de ocultismo, hacemos una oración, ¿verdad? Pueden repetir después de mí: Padre Celestial, hoy confieso que he participado en alguna forma de ocultismo y te pido, Padre, que me perdones. Confieso que es un pecado y te prometo no volverlo a hacer. Padre, te pido que me liberes de las influencias de este pecado en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. ¿Ok? Entonces, dice en Éxodo capítulo 23, versículo 32, dice: no hagas pacto con ellos ni con sus dioses. No los dejes vivir en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, dando culto a sus dioses. Eso sería tu ruina. ¿Okay? Investigación que estuve haciendo, el orador explicaba que hay una sociedad secreta sin intención de hacer daño a nadie, pero sí en tener mucho cuidado, porque este tipo de pecado es abominable para Dios. Entonces él explicaba con mucho amor y respeto para las personas que han tenido algún tipo de relación con la masonería. Es una sociedad
que está bajo una maldición. Y si has tenido alguna relación con la masonería o tu familia o tu descendencia, lo más seguro es que estés influenciado por esta maldición, vamos a decir así. De esta manera hemos llegado al final, porque hay otras muchas barreras que son relacionadas directamente con maldiciones generacionales, y ya eso se extendería un poquito, ¿verdad? Para saber identificarlas y para saber cómo proceder ante ellas. De todas maneras, más adelante, si están interesados, podemos hacer un estudio acerca de eso. Pero mientras tanto, continuamos con el libro de avivamiento, ¿verdad? En donde estaremos respondiendo estas preguntas. Y dice la número 17, ¿por qué crees que Dios le preguntó a Adán dónde está? En vez de decirle que había visto todo lo que había hecho. Yo había puesto. Les dio una oportunidad para limpiarse del pecado, o sea, para arrepentirse. Entonces, en este momento Dios nos está dando a nosotros una oportunidad para que confesemos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Ya hemos venido hablando cuáles podrían ser los tipos de pecado para Dios, ya sean por ignorancia, por omisión o porque han sido tan graves que no hemos querido reconocerlos ante Dios. Dios siempre nos va a dar una oportunidad de que lo confesemos y Él en su justa sabiduría va a perdonar. ¿Ok? Dice, ¿qué nos enseña esto acerca de la manera en que Dios trata con nosotros cuando hemos pecado? Él es misericordioso. Señores, la misericordia de Dios es algo extraordinario porque nos da algo que nosotros no merecemos. ¿Ok? Nosotros, por el simple hecho de reconocerlo, de confesarlo y de arrepentirnos, ya nosotros podemos ser perdonados y quedar como si nunca hubiésemos pecado. Pero es algo que es de parte de la misericordia de Dios. Más adelante vamos a definir específicamente acerca de la misericordia y es algo tan grandioso y valioso para nosotros. Dice, en su fidelidad Dios le da a sus hijos descarriados la oportunidad de arrepentirse. Él quiere que rompamos el silencio y admitamos nuestras faltas o actitudes pecaminosas. Puede que haga esto mandando a uno de sus siervos a confrontarnos, como Cristo confrontó a sus discípulos, permitiendo que suframos la consecuencia de nuestro pecado o dejándonos experimentar la profundidad de su amor y misericordia. Sea cual fuere la manera que Dios llama nuestra atención, la mejor respuesta a Dios es la honestidad. La honestidad es liberadora. La Escritura nos recuerda que somos responsables ante un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Podemos estar seguros de que todo intento por ocultar nuestro pecado fallará. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. En Lucas capítulo 12, versículo 2. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Ok? Entonces, la pregunta final dice, a la luz de todo lo que has hecho, dicho o pensado, ¿cómo te hacen sentir estos versículos? ¿Te afirman o te hacen sentir incómodo? Esta es una pregunta que debemos responder desde lo más profundo de nuestro corazón, analizando cada uno de los puntos que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Para romper el silencio en cuanto a nuestros pecados frente a Dios. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse.
en Lucas capítulo 12, versículo 2. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Ok? Entonces, la pregunta final dice, a la luz de todo lo que has hecho, dicho o pensado, ¿cómo te hacen sentir estos versículos? ¿Te afirman o te hacen sentir incómodo? Esta es una pregunta que debemos responder desde lo más profundo de nuestro corazón, analizando cada uno de los puntos que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Para romper el silencio en cuanto a nuestros pecados frente a Dios. Exigencia de la justicia de Dios. Esta exigencia de la justicia de Dios no podemos cubrirla nosotros como humanos. Ya esa justicia fue cubierta mediante la muerte sacrificial y sustitutoria de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue el único hombre justo que ha pasado por la faz de la tierra. Y su justicia fue la que hizo posible limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Sin embargo, debemos limpiarnos nosotros ante Él, reconociendo nuestro pecado. Debemos confesar el silencio. Solo condena, manteniéndonos culpables. ¿Ok? Entonces, si nosotros decidimos mantenernos en silencio delante de Dios, eso solo nos condena manteniéndonos culpables. Entonces, para que el sacrificio de Jesús en la cruz pueda surtir efecto, nosotros debemos también reconocer nuestra parte, ¿verdad? Nuestra responsabilidad. Bueno, entonces de esta manera nos despedimos, dando gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido aprender acerca de su palabra, por habernos orientado acerca de romper el silencio. No sin antes recordarles que mantengámonos en oración por un avivamiento para Venezuela y las naciones. Nos pidamos oración para que Dios nos capacite en descubrir su voluntad para nosotros y para que nos dé la fuerza de ayudarnos a ser mejores hijos, para que nos capacite a identificar las cosas que debemos de confesar ante Él y para darle gracias por cada día en nuestras vidas, por su presencia en nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hijos. Y le pedimos, por favor, su misericordia para las personas más necesitadas, las personas enfermas, que buscan de saber y conocer de su palabra. Entonces nos despedimos recordando que estuvimos haciendo la lección 3 del día número 4 acerca de la honestidad. No sin antes darle las gracias por estar allí aprendiendo de la palabra de Dios. Me despido, los amo, bye.